los colindes del Río Bravo, ¿verdad? O llegando hasta San Antonio. Yo no sé hasta dónde se llega, pero la idea es que no se llega hasta Nueva York o hasta más allá, en poetas como Tato Laviera, que está explorando siempre los colindes de dos culturas, o más que dos culturas, ¿verdad? Es una poesía de exploración de los colindes culturales, de los colindes lingüísticos. Eso para mí es plenamente fronterizo, aunque él no es tejano ni nada de esos puertorriqueños residente en Nueva York. Para mí él también es fronterizo en muchos sentidos, ¿verdad? Entonces, esas fueron mis reflexiones como meditaciones en torno, y no sé si Steve o algún estudiante o quizás la profesora Ochoa tendría algo para añadir a eso, alguna reflexión o alguna idea en torno al tema de lo que es la poesía fronteriza, o quizá toda poesía es fronteriza. Yo pienso también que toda poesía es fronteriza. Incluso cada palabra también puede ser fronteriza porque en sus significaciones los bordes van más allá de eso y van también transfiriendo otro tipo de fronteras y de significaciones. Se desplazan de sus campos semánticos. Exacto, corrientes. ¿sí? Y entran y irrumpen en otro tipo de realidades también, ¿no? Y en tipos de tiempos también, ¿no? No es lo mismo leer una poesía en un tiempo, ¿sí? Pasado y en el momento en que escribió el autor, a que esa poesía también tenga toda una historia y un juego de trayectorias y de bordes y que vaya pasando en otros tiempos, ¿no? Y ahí el lector también entra en los fronterizos. Claro, el lector tiene que ser un lector también fronterizo, capaz de estar atrapando todos estos bordes y también estar editando, ¿no? Y significando. Es muy interesante el comentario. Steve, ¿tienes alguna reflexión? Yo me siento muy triste porque yo sé que hay poetas en Reynosa o en estas ciudades que están aquí en la frontera, ¿verdad? Pero nunca vienen para acá. No nos comunicamos con ellos. Estamos aislados. Otro asunto de que quería hablar. Sí. Es un problema que no existe en la novela fronteriza. Porque una novela es como si tuviéramos todo en el mismo paquete. Imagínense que son, no sé, semillas o bellotas o algo así. En la novela tenemos todo. Sabemos quiénes son los novelistas, en su mayoría. Podemos explorar quiénes son los novelistas con facilidad, investigando en WorldCat o lo que sea. En cambio, la poesía fronteriza es sumamente esparcida por todos lados. Hay poetas que han publicado sus chapbooks, pero yo, si no te hubiera conocido personalmente, no hubiera conocido tu poesía. Sí. Muchas veces depende de establecer contacto, y muchas veces por casualidad, de pura casualidad de establecer contacto con un poeta. Entonces, ese poema, ese problema, aquí estoy hablando de poesía de esta área, poesía regional, ¿verdad? Estoy quitando un poco la definición ahora, ¿verdad? Que es lo que muchas veces se entiende así, la poesía fronteriza es lo que escribe algo por lo largo del Río Bravo, ¿verdad? Y llegando hasta Austin, pues en tu caso, pero si no te hubiera conocido en persona, no hubiera conocido tu poesía, probablemente. Es cierto, sí. Y si aparecen en antologías, aparecen en revistas literarias, pero no sabe cómo es eso. No te fijas, lees un poema ahí, te gusta, luego mejor se te olvida y se te olvida el nombre. Pero nomás quiero decir que ahora tenemos un festival de poesía aquí en el Valle que se llama The Valley International Poetry Festival. Y vamos a tener ese festival este abril. Y me he dado cuenta que es muy triste que lo que siempre pasa es que todos los poetas que participan en ese festival son de este lado, no vienen de México. Y yo sé que hay poetas, tiene que haber poetas se debe a que no de Reynosa o aquí en estas ciudades fronterizas. ¿Se debe a una falta de información de que no se enteran? Pues yo creo que es el problema que existe entre los dos países. Falta de información. Es la frontera que estamos aislados y tenemos que ver qué vamos a hacer para cambiar superar eso. Sí, superar. Superar. Sí.
Yo creo que también es el problema político ahorita que sucede en la frontera. No pueden entrar muchos mexicanos a participar acá, y se ha dado incluso en el simposio acá de español, que mucha gente se ha quedado en sus pueblos, en sus ciudades, porque no han podido pasar acá. Uno de los simposios lo tuvimos que hacer en Reynosa, nos fuimos para allá y también estuvo participando gente de ahí. Entonces son problemas también pues de tipo político, porque ahorita es muy difícil que puedan entrar a veces la gente para acá. Y luego el problema del miedo de muchos americanos, sí, claro, que por un miedo no quieren transitar. No quieren ir para allá. Yo el año pasado él estaba yo, leí un poema, fue una experiencia muy interesante porque era un poema bilingüe, náhuatl de español, que leí en la Casa de Cultura en Reynosa, y había una respuesta extraordinaria, ¿verdad? Que muchos estudiantes de ahí son de otra parte de México, son de Chiapas o son de otra parte del sur, y si no son náhuatl hablantes, sus padres o sus abuelos, y se podían identificar mucho con mi esfuerzo, con mi intento. Fue una cosa muy interesante. Eso es otra frontera, producir textos bilingües, ¿verdad? Y leer los dos idiomas. Spanglish. Sí, eso también. Bueno, eso es otra cosa pero es otra cosa que sí que iba a señalar, que gran parte de lo que se produce, bueno, en este lado, como conozco menos pasando la frontera, pero en este lado gran parte de esta poesía emplea code switching, una gran parte. Sí. Y personalmente me gusta, veo mucha energía en eso, es una dinámica, hasta veo algo de la teoría de un teórico ruso que se llama Bakhtin. Y dice que ahora los lenguajes tienen que verse, los diferentes lenguajes tienen que verse los unos a los otros en el espejo del otro, no pueden estar aislados, y las palabras de diferentes lenguas no pueden estar aisladas, siempre tienen que estar viéndose en el espejo de palabra en otro idioma, y eso lo veo así. Hay una dinámica que un texto difícilmente se logra en un texto monolingüe, con eso del code switching, pienso yo. Sí. Pero no puede ser una cosa azarosa tampoco. Yo creo que el mismo término dice code switching, hay un código, se están empleando códigos. Yo no me atrevo a hacerlo, porque no va a salir como él. Lo que sí me atrevo es emplear diferentes idiomas, pero eso de brincar de idioma a idioma en el mismo verso, pues, nada de eso. Pero me parece muy interesante. ¿Tú lo has hecho en...? Sí, a mí me gusta mucho experimentar con los diferentes idiomas en la poesía. Sí. Y tú eres de la Ciudad de México, no sé si has hecho lo mismo de brincar de idioma a idioma. Bueno, a veces sí, pero es muy fácil porque como yo he hecho teatro, a veces se puede manejar eso, porque hasta dónde tu cuerpo, o sea, el cuerpo y tu expresión nada más tiene que ser lítica, o de una sola forma, ¿no? De la mimesis. Exacto, entonces puedes reconfigurar y apropiarte o asimilar distintos tipos de lenguaje. Por arte de mimesis. Sí. Qué Y reconstruirlo también a partir de esa mimesis que pase y que trascienda hacia otro significado. Sí. ¿Usted es del Distrito Federal o de dónde en México? Sí, de la Ciudad de México. Mi familia es de Michoacán, pero yo la mayor parte la viví en... ¿Conoce usted Liliana Valenzuela? No la conozco. Es una traductora. Ella hace traducciones de diferentes obras de literatura. Sí. Y ella es muy bien conocida. Y yo la conozco muy bien. Sí, somos amigos, yo y ella. Hay otra Liliana cosa. Valenzuela. Perdón, no quería interrumpir. Hay otra cosa que